Estamos de vuelta en Clima Electoral. Esta noche me acompaña el licenciado Roberto González, candidato a la presidencia por el partido Creo Unionista. Y nos quedamos con la duda, licenciado González, de cómo, siendo usted presidente o de llegar usted a la presidencia, podría combatir la corrupción en las diferentes ramas que maneja el Estado. Bueno, yo le diría que una estrategia, digamos, una de reglas, que es vía el Congreso, pero también vía el Ejecutivo. Cambiar las reglas y, sobre todo, definir con mucha claridad las sanciones que se tengan muy drásticas para aquel que cometa actos ilícitos relacionados con la corrupción. Hay algunas de probidad, por ejemplo, hoy en día usted no tiene la posibilidad de presentar su declaración de probidad, que es lo que uno tiene antes de entrar a un cargo, y no tiene forma de compararlo cuando usted sale, cuando usted presenta supuestamente su declaración después. Hay muchos funcionarios en el gobierno que no están obligados a presentar ese formulario, digamos, que le permita comparar a usted si se está enriqueciendo o no. Esos son pequeños cambios de reglas, pero hay mucha norma que desde el Ejecutivo se puede tener. Mejorar Guatecompras. Guatecompras es el sistema donde vemos cómo se compra, para que usted pueda tener estadísticas, para que usted pueda tener posibilidades de comparar precios o las velocidades con que se compra. Recientemente vimos que por ejemplo, la Granja Penal Canadá, de 754 millones de quetzales, imagínense, casi 1,000 millones de quetzales, se adquirió en menos de 45 minutos, entre presentación de ofertas a adjudicación. Eso no puede seguir existiendo. Entonces, hay mucho que es de tomar, decisión sobre las sanciones drásticas, ser más transparente, abrirse para que la gente siga viendo cómo se está comprando, y esas son parte de las estrategias mundiales para combatir la corrupción. Transparencia y ahí sí que muy drástico en las normas y en las sanciones para cuando se es corrupto, y eso genera una cultura para todo el gobierno, dando el ejemplo. ¿Y su principal proyecto como presidente, cuál sería? Bueno, yo le diría que tal vez junto dos. Para mí el tema de la educación, que es lo que los políticos muchas veces dejan de lado porque es mucho más fácil vender empleo, que es comida, o la canasta básica, que es importantísimo, combatir con más competencia, con más opciones, sin privilegios y sin que la gente tenga la posibilidad de manipular los precios. Eso es importante, como lo es el empleo, también lo es la seguridad. Son necesidades mucho más demandadas, pero en el fondo, lo que más necesita Guatemala es educación, porque es a través de la educación donde verdaderamente podemos abrirle puertas, le podemos dar luz a los guatemaltecos para que encontremos las oportunidades. Y como esto es un proceso más de largo plazo, o no se va viendo tan tangiblemente, siempre se deja como la cenicienta. Es siempre a lo urgente lo que la gente está pidiendo a gritos. Entonces yo quisiera ser un presidente estadista que balancee lo urgente, pero no deje lo más importante que tiene un país, que es su gente y su gente preparada. Y no solo estoy hablando de los niños, estoy hablando también de capacitar a la mujer para que dentro de la unidad familiar, la mujer con mejores capacidades artesanales, con tecnológicas también, que se adecúen, por ejemplo, a la computadora, a poder ver el mundo a través de la internet, muchos temas que podemos ayudar. Guatemala tiene un déficit inmenso en lo que es básico y diversificado, para que entendamos. En primaria, digamos, no estamos tan mal, digamos, en primaria. Hay más del 85% de la población que tiene primaria. Tenemos una inversión muy grande en universidad, la Universidad de San Carlos. Pero el barranco que está en medio es el básico y el diversificado. Y sobre todo la matemática que se ve ahí es la que nos enseña a ser más listo. Y uno dice, pero y bueno, ¿y cómo la matemática me hace más listo? Pues la matemática, entre otras cosas, le da lo que se llama poder deductivo. Que usted vea, por ejemplo, una persona de negro y diga, bueno, qué elegante, como usted está el día de hoy. Ve a otra persona de negro y dice usted, bueno, qué elegantes los dos. Pero ve una tercera y dice, estas personas han de venir de un duelo, han de venir de un funeral. Esa hipótesis, esa capacidad de deducción, esa corazonada, nos hace mucho más listos en la vida. Y eso nos da capacidades manuales para poder atender una mejor competencia. Y ahí es donde queda el guatemalteco atrofiado. Se va de sexto grado y va a buscar el sueño americano a los Estados Unidos porque no tuvo una oportunidad de tener competencia para hacer otro tipo de trabajos. Ahí es donde yo quiero hacer
un énfasis, digamos, y que al final de los 4 años de mi gobierno digan, bueno, este presidente no solo fue honesto, tuvo seguramente errores, tuvo muchos planes que lleva en proceso y los dejó, pero sobre todo nos dejó un país mucho más educado, más formado y más alerta ante los grandes desafíos del mundo. ¿Está preparado Roberto González para ser presidente de Guatemala? Yo pienso que sí, sobre todo lo que uno se analiza en cuanto a formación, en cuanto a experiencia, en cuanto a esas dos cosas juntas que le dirían capacidad. No tengo la menor duda de que lo estoy porque ya lo he vivido a lo largo de 17 años. Pero donde uno tiene que tener más preparación es en el tema emocional, porque es el tema del espíritu el que le da la integridad para ser correcto o incorrecto, para ser un presidente con moral o un presidente inmoral o amoral, porque la moral es el que cree que hay cosas que está haciendo que no son malas, ese es el amoral. El inmoral sabe que positivamente está haciendo las cosas malas y un poco de su conciencia se lo dicta y se lo enseña. Pero yo quisiera ser recordado por esa preparación que tuve no solo en las capacidades y en las competencias, sino que en el temple y en el carácter de ser inquebrantable en el tema ético, en el tema de principios, de valores y sobre todo de la moral. Ese es mi gran sueño, que no solo, espero yo, le daría una esperanza a los guatemaltecos de ver que sí puede haber una política diferente, sino que sobre todo sería un ejemplo lindísimo a mis padres que me dieron esa educación y sobre todo a mis hijos que espero yo la estén recibiendo de sus padres. Gracias, licenciado González, por acompañarnos esta noche en Clima Electoral. Muchísimas gracias, Marisol, un gusto estar aquí dando estas pinceladas de lo que lleva uno dentro y felicitaciones a todos ustedes por este esfuerzo. Gracias. Así concluye una edición más de Clima Electoral. Lo esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche por Guatevisión. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra como @climaelectoralgt o @marpadilla1. Que tenga muy feliz noche. Guatevisión.